Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, iglesia. En esta noche vamos a dar comienzo a nuestra escuela bíblica de la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional que pastorea el reverendo Natanael Rivera, junto a su esposa, la misionera Linda Rivera. Y en esta noche, usted vaya buscando su Biblia, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Vaya buscando su Biblia, en lo que comenzamos con una oración. Le pedimos a todos que se vayan conectando, aleluya, que vaya utilizando el chat de las redes sociales, y a todo aquel que nos esté escuchando en esta hora. Esta palabra va a ser de impacto, esta palabra va a ser transformadora para usted y para mí. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor. En esta hora estamos ante tu presencia, oh Dios. Oh mi Dios, estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, sea transformadora. Que esta palabra ministre, Señor, a cada vida que la escuche, Señor. Que podamos conocerte más a ti a través de tu palabra, Señor. Que podamos aprender, Dios mío, y podamos aplicar tu palabra, Señor, oh Dios. Oh Padre Celestial, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo tome el control de esta clase, Señor. Tú conoces la necesidad de todo aquel que en esta hora se conecta a través de las redes sociales, Señor. Tú conoces esa necesidad. Y en este tiempo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y yo sea el instrumento, Padre Celestial. Pasa carbón encendido en mis labios, Señor. Y Espíritu de Dios, haz como tú quieras, Señor. Estamos prestos con nuestra copa boca arriba para escuchar tu palabra en esta hora, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la clase de hoy es sobre el poder de la fe. La semana que viene ya comenzaremos con las lecciones según el nuevo expositor. Pero hoy usted va a ir conmigo y va a buscar Hebreos 11. Y muchas veces hemos estudiado Hebreos 11 y nos centramos solo en el versículo 1, bajo el significado de la fe. Pero hoy vamos a ir más allá, vamos a tratar de profundizar un poco más y vamos a ir a través de los 40 versículos de Hebreos 11. Así que vaya buscando su Biblia, vamos buscando la Biblia en Hebreos 11 y usted no la cierre, usted la tiene ahí hasta el final. Amén. Porque no solo vamos a definir hoy el concepto de la fe, vamos a repasar lo que es el concepto de la fe. Muchas veces usted ya conoce lo que es el concepto de la fe, sino que vamos a ir a través de las diferentes historias bíblicas que hay en Hebreos 11, que son ejemplos de la fe manifestada. Y a través de esa historia bíblica, nosotros vamos a reflexionar en esos hombres y mujeres de fe. Esos hombres y mujeres de fe, que no solo en esta hora no nos interesa solo conocer su historia, sino yo quiero que usted haga suya esa historia, que usted a través de la historia bíblica pueda acercarse y conocer a Dios, pero que usted también pueda hacer esa historia suya y pueda saber que si esos hombres de Dios vencieron en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, usted y yo, que fuimos llamados para este tiempo, también podemos vencer. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y tal vez algunos de ustedes llevamos años y esta palabra fe la hemos escuchado por mucho tiempo, pero ya llegó el tiempo de ir a otro nivel. Ya llegó el tiempo que Dios nos ha llamado a activar esa fe, a subir el nivel de nuestra fe para que podamos vencer en este tiempo. Así que hoy alguien tiene que, allá en su casa, donde usted me esté escuchando, alguien tiene que activar esa fe. Alguien tiene que subir el nivel de fe hoy. Amén, aleluya. Y el Espíritu Santo le va a ayudar, porque usted y yo vamos a salir vencedores en esta carrera. Aleluya, aleluya, aleluya. Vaya buscando Hebreos 11. Y vamos a estar hablando sobre la fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en lo que usted lo va buscando, vamos a seguir dando un trasfondo general. Antes de entrar de lleno a los versículos
de Hebreos 11. Amén. Primeramente, sabemos y vamos a ver la fe en el Antiguo Testamento y también vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y aunque la palabra fe aparece muchas veces en la Biblia, la mayoría de ellas está en el Nuevo Testamento. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento apenas se ve la palabra fe 2 o 3 veces con significado. Pero sin embargo, mediante las acciones y las obras de Dios en el Antiguo Testamento podemos rastrear la fe a través de todas esas historias, porque esa es la fe manifestada. Amén. Y lo vamos a ver. Y prácticamente en el Antiguo Testamento, si hablamos de la terminología hebrea, hay 3 palabras principales significativas para la fe, pero la principal es amán, que denota estabilidad, seguridad y firmeza. ¿Escuchó bien? Estabilidad, seguridad y firmeza. Como por ejemplo, amán, esa palabra se puede aplicar, esa terminología hebrea se puede aplicar a cuando un padre sostiene fuertemente a su hijo en sus brazos. Amén. Estabilidad, seguridad y firmeza. La segunda palabra es batá, que significa seguridad y confianza. Y la tercera palabra de la terminología hebrea es yaré, ¿verdad? Que es otra palabra hebrea que se utiliza para transmitir la idea de la fe, como temor a Dios, que no es otra cosa que creer en Él. En el Antiguo Testamento se usaba para subrayar la importancia de someterse a Dios por lo que Él había revelado. Así que estamos claros en esta terminología utilizada en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra griega más utilizada para la fe, en el original griego, es pistis, que significa fe como una firme convicción basada en lo oído. Otra vez, una firme convicción basada en lo que se ha escuchado, en lo oído. Porque esta palabra transmite la idea de confianza y una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Repito, esta palabra, amén, es la que da la idea de confianza y firmeza sobre algo que es una convicción, que usted sabe que es algo verdadero, que es algo real, ya sea alguien o alguna cosa, alguna afirmación, algo que se ha dicho. ¿Okay? Y sabemos, cuando hablamos de fe, que sin lugar a dudas es confiar en Dios. Esa convicción y confianza combinadas ante la duda y el temor. Por eso cuando se junta la convicción y la confianza, igual a fe, no hay lugar a la duda y no hay lugar al temor. Se va. Pero los autores del Nuevo Testamento, vemos en la Biblia, que hay una continuidad con lo reflejado y lo que ya rastreamos a través de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha relacionado con los seres humanos por medio de la fe y la confianza en lo que Él dice y hace. Amén. Y sabemos también que la salvación la recibimos como mediante la fe. Nosotros hacemos nuestra esa salvación. Aleluya, aleluya. Y nosotros somos justificados por medio de ¿qué? Póngalo ahí en el chat. Por medio de la fe. Y la fe se manifiesta por las obras. O sea, escúcheme bien. Si usted y yo decimos que tenemos fe, entonces debemos ser capaces de nosotros demostrar esa fe por nuestras obras. Porque ¿sabe qué? Si usted y yo no evidenciamos nuestra fe, es una fe muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Aleluya. O sea, que la fe verdadera, de la que vamos a empezar a hablar en Hebreos 11, que no hemos empezado. La fe verdadera no es otra cosa que una fe activa, no es una fe muerta. Porque la fe activa tiene un poder transformador. Amén. Y muchas veces hemos escuchado que nuestra fe se pone a prueba. Y lo vamos a ver a través de Hebreos 11 en esta noche. Pero Dios permite y tiene un propósito cuando esa fe se pone a prueba.
¿Por qué? Es bien importante estos puntos. Anote si tiene una libreta y un lápiz. Primeramente, mire, Dios prueba nuestra fe para santificarnos, tal cual ocurrió como Abraham. Amén. Número 2, para verificar y aumentar nuestra calidad de fe. Número 3, para crecer en nuestra relación con Él, porque dijimos al principio que la fe es fundamental para relacionarnos con Dios. Amén. Otro punto, ¿para qué? Para producir en nosotros la fidelidad de Cristo. Nosotros queremos ser más como Cristo. Amén. Por lo tanto, tenemos que lograr esa fidelidad de Cristo. Y también Dios prueba nuestra fe para glorificarse, para glorificar a Dios a medida que Cristo produce en nosotros el carácter divino. Ay, qué lindo, hermanos. O sea que con nuestra fe es probada, pero lo que obtenemos al final es estar más cerca de Dios, es estar santificados, es crecer en una relación con Él, es producir en nosotros la fidelidad a Cristo y es para Él glorificarse a medida que nos transforma y forma en nosotros el carácter de Cristo. Ay, qué lindo, qué lindo. Porque el Espíritu de Dios produce en nosotros la santificación, aleluya, por medio de la fe. Repito, el Espíritu de Dios produce en nosotros ¿qué? La santificación por medio de la fe. Mire, y la fe va de la mano con la obediencia. Y lo vamos a ver hoy. Amén. Aleluya. Por lo tanto, la fe, dijimos, resumiendo, produce confianza y seguridad en la medida que continuamos creyendo a Dios. Pero también quiero hacer una separación, antes de entrar a Hebreos 11, quiero separar lo que es la fe, cuando hablamos de la fe como el don de fe. Cuando hablamos del don de fe, nos estamos refiriendo a aquel don que el Espíritu Santo da, amén, que algunos cristianos tienen el don de fe, por el medio del cual esas personas a las que les es dada el don de fe, pueden discernir la voluntad de Dios. En consecuencia, ellos pueden confiar en Dios en situaciones particulares cuando aún la voluntad divina no se ha revelado. Amén. ¿Estamos claros en eso? Esas personas que tienen el don de fe pueden discernir la voluntad divina, la voluntad de Dios, aún para situaciones particulares poder actuar y caminar en fe, aun cuando esa voluntad divina no se ha revelado objetivamente. Amén. Ahora sí vamos a entrar a Hebreos 11. Aleluya. Ya todos tienen su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y el libro de Hebreos, sabemos primeramente cuyo autor es incierto, ¿verdad? Y se escribió para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento. ¿Y con qué propósito? Miren, con el propósito de fortalecer su fe en Cristo. Y del capítulo 11 en adelante de Hebreos, del capítulo que nosotros vamos a estudiar hoy, en adelante, todos los demás capítulos se destacan porque contienen enseñanzas útiles que son aplicables a todos nosotros como cristianos. Así que usted hoy va a estudiar Hebreos 11, pero usted puede seguir leyendo el libro de Hebreos en los capítulos siguientes para que vea y reciba esas enseñanzas útiles para nosotros como cristianos. Y ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Y vamos a ir leyendo poco a poco para poder ir entendiendo y comprendiendo. Si usted tiene una duda, hoy no se quede con duda. Usted escribe en el chat, usted envía un mensaje. Queremos aprender, para eso estamos en esta escuela bíblica. Amén. Primeramente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer solo el versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estamos repasando, no hemos entrado a la vianda. Amén. Estamos repasando todavía. Es pues la fe, usted ya lo sabe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de certeza,
cuando tenemos certeza, es que nosotros tenemos un conocimiento seguro y claro de algo. ¿Ok? Y cuando hablamos de convicción, es que yo estoy convencido de algo, aun cuando yo no lo veo. O sea, yo no necesito ver algo para estar convencido. Y si ya yo fui convencido, se supone que no tengo duda y que yo creo. Por lo tanto, demuestra la naturaleza de la fe que acepta a Dios y cree en su verdad. Por lo tanto, yo no puedo actuar en contra de mis convicciones. Bajo esa definición de fe, no es posible, escúcheme bien, bajo esta definición de fe de Hebreos 11:1, no es posible yo actuar en contra de mis convicciones si realmente yo tengo convicción de lo que no se ve, de las cosas espirituales, de lo que proviene de Dios. Amén. Y vamos a ver el versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire, aquí no es otra cosa que estamos hablando de la reputación espiritual. Esa fe que cree en las cosas espirituales, como dijimos, y que triunfa en la peor de las circunstancias. Porque esa es la fe que vamos a ver en los versículos siguientes, manifestada en las obras de los antiguos y profetas. Amén. Vamos al versículo 3. Amén. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me encanta este versículo. Primeramente está hablando del Creador. El Creador es Dios infinito y eterno que existe en sí mismo. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Pero ¿cómo fueron creadas las cosas por Él? Mire, por la palabra. Bastó con su palabra para que todas las cosas fueran creadas. Este mundo finito en el que usted y yo habitamos, fueron creadas porque Él dijo, amén, por su palabra. Porque Dios existió que eternamente. Eternamente Él existió. Antes de crear este universo finito. Amén. Mire, Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Y la creación en sí misma es una manifestación de su gloria, de su poder y de su majestad. Gracias a Dios que nos creó y que creó este mundo. Aleluya, hay cosas hermosas para usted y para mí. Amén. Pero ¿sabe qué? Asimismo, usted y yo, estuvimos en el pensamiento de Dios antes de ser creados. Y todas las cosas que por Él fueron creadas, aleluya, están dentro de su plan perfecto. Amén. Aleluya, porque Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan. Amén. Y en los versículos siguientes, si vemos del 4 al 7, los versículos del 4 al 7 específicamente, esa parte nos habla de la fe de los patriarcas. Y vamos a comenzar con el versículo 4. Miren cómo dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún por ella. Miren, aquí no es otra cosa que ese versículo está haciendo referencia a la historia de ¿qué? De Caín y Abel, que usted y yo conocemos, que está en Génesis 4. Y Caín sabemos que era un labrador de la tierra y Abel era un pastor de ovejas. Y Caín trajo como ofrenda al Señor el fruto de la tierra. Pero Abel, ¿qué hizo Abel? Vamos a ver si usted recuerda. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, mire, de lo más gordito de ellas, lo mejor. Y lo trajo para el Señor en ofrenda. ¿Y qué pasó? Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, ¿verdad? Y no así la de Caín. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué ejemplo de fe usted cree que se demuestra aquí? ¿Por qué está trayendo a Abel como un ejemplo de fe en Hebreos 11? Miren, es un tipo de fe que busca agradar a Dios.
Es un tipo de fe que busca darle lo mejor al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Abel vino delante del Señor con una verdadera fe y dedicación a la justicia. Y Dios aceptó su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque Abel era justo, consagrado y obediente. Sabemos que no vamos a dejar la obediencia a un lado, porque la obediencia va de la mano de la fe. Y vamos a ver el versículo 5, que tenemos muchas historias. Vamos a dar un viaje hoy, un viaje a través de todas esas historias maravillosas, que yo las hago mi historia. Y yo te invito a que repases estas historias, pero te veas reflejado en ellas. Mire, en el versículo 5, ¿qué dice? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren otro ejemplo de fe. Esta es la historia de Enoc, que la encontramos ¿dónde? En Génesis 5. Génesis 5, anote por ahí para que usted después vaya y las repase esas historias. Y dice la Biblia en Génesis 5 que Enoc caminó con Dios durante 365 años. Y tuvo un testimonio agradable a Dios. Y dice la Biblia que Enoc desapareció. O sea, Dios se lo llevó y fue llevado al cielo. ¿Y cuál es el ejemplo de fe que vemos en Enoc? Vamos a ver, si usted sabe. Ese ejemplo de fe que nos brinda esperanza en una nueva vida. O sea, mire, eso debe reforzar su fe y la mía de que esto no acaba aquí. Este mundo finito no es el final. Hay algo más después de esto. Y esta historia de Enoc nos refuerza nuestra fe sabiendo que hay una esperanza para nosotros de que hay una vida eterna con Dios. Hay una vida eterna con Dios. Vamos al versículo 6. Y seguimos rapidito porque Hebreos 11 tiene 40 capítulos. Pero usted y yo vamos a aprender en esta noche. Mire qué interesante el versículo 6. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, la fe es un requisito divino. La fe es un requisito divino y significa nosotros, usted y yo, decimos que somos creyentes. Y usted póngase a analizar lo que significa que usted diga que usted es creyente, que usted cree en Dios, que usted cree en Cristo, que usted es seguidor de Cristo. Por lo tanto, para creer en Él tiene que tener fe. Si somos creyentes, significa que nosotros creemos en Dios. Y nos acercamos y le buscamos con diligencia porque anhelamos su presencia y su gracia. Amén. Mire, esto es parte de la convicción de la fe salvadora. Porque creemos, otra vez creemos, que vamos a tener una recompensa si nosotros le buscamos con todo nuestro ¿qué? Con todo nuestro corazón, con diligencia, cuando anhelamos, aleluya, a nuestro Dios. Ahora vaya conmigo al versículo 7. Y ahora vamos a ir a la época de Noé. Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La historia de Noé, que también está en Génesis y que usted conoce. En una época donde permeaba la corrupción de la humanidad, en una época de pecado, Dios levanta a un hombre justo. Fue hallado un hombre justo en medio de una humanidad pecadora, una humanidad corrupta. ¿Y ese fue quién? Noé. Y Noé se menciona como ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque él hizo conforme a Dios le mandó. Póngase en el lugar de Noé en esta hora. Transpórtese a la época de Noé. Y que Dios le dé unas instrucciones de construir un arca con unas dimensiones determinadas.
Y él siguió, mire, no una, siguió todas las instrucciones de cómo hacer el arca, la construcción, cómo poblar el arca con los animales, con su familia. Él siguió cada una de las instrucciones. Y aquí vemos una clase de fe, que cuando escucha la palabra de Dios, simplemente le obedece. No duda, no duda. Hace lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios cuando es dada y cuando ya hay una palabra, mire, lo que nos toca a nosotros es simplemente caminar en fe. Caminar en fe. Porque ya Dios habló, porque ya Dios está dando instrucciones específicas. Amén, aleluya. Solamente caminar en fe. Pero algo bien interesante es que su fe, la fe de Noé, tuvo recompensa. Porque Dios recompensa la fidelidad. Y eso lo hemos estudiado en esta iglesia. Porque no solo fue salvo él y su familia, sino que a través de él, a través de la historia de Noé, es que la raza humana fue salvada. Y hubo reconciliación de la raza humana con Dios. O sea que la historia de Noé tiene una mayor profundidad. Y esa fe de caminar y actuar y obedecer, también fue una fe que tuvo su recompensa. Vamos a ver los versículos siguientes, vamos por el 8. Y la parte de los versículos 8 al 10 específicamente habla, es más, yo diría hasta el 20, habla de la fe de Abraham y sus descendientes. Y vamos a ver el número 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Miren, y salió sin saber a dónde iba. El 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí estamos hablando de Abraham, nada más y nada menos que el primero de los patriarcas. Mire, llamado por Pablo el padre de la fe. Porque por la fe, Abraham, ¿qué? Obedeció al llamado de Dios, mire, sin saber a dónde iba. ¿Cuántos se pueden reflejar? ¿Cuántas veces el Señor quizás a ti no te ha dicho, mira, sal de tu tierra, deja tu parentela, camina, que yo voy contigo? Y así como Abraham, que caminó en fe sin saber a dónde iba. No hay que saber todo lo que viene en el mañana. Cuando nosotros tenemos la certeza que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos la certeza que no es mi plan, que ya Dios tiene un plan perfecto. Eso no se compara conmigo aquí en la tierra, porque yo no salgo ni a la esquina si no prendo el GPS. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios da una palabra y te dice camina, que yo voy contigo, nos debemos tirar a caminar aunque sea con los ojos cerrados, hermanos. Porque ahí no hay GPS que valga. Ahí no hay GPS, no necesitas GPS. Porque va guiándote el que tiene el control de todas las cosas. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que había una palabra que él había de recibir, aquel lugar prometido como herencia. Amén, aleluya. Y aquí vemos específicamente, quiero detenerme, porque ese versículo específicamente, ahí es que vemos también no solo la ejemplificación de la fe de Abraham, sino que vemos un ejemplo bien claro, sin lugar a duda, de cómo Dios prueba nuestra fe. Amén. ¿Cómo Dios prueba esa fe de Abraham? Porque la fe de Abraham fue probada, la fe de todos nosotros tiene que ser probada. Pero ya usted sabe por qué, porque lo explicamos al principio. Por lo tanto, miren, también fue probada su fe, porque aún él sabiendo que había una promesa, él por fe a esa promesa que él creyó, él habitó. ¿Habitó dónde? Como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena. Pero él sabía
que la tierra prometida no era el fin de su peregrinación. Él sabía, porque él esperaba, dice ahí claramente, él esperaba la promesa de ¿qué? De la ciudad fuerte con fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Amén. Y esa es la misma ciudad que usted y yo tenemos que estar claro en esta hora, que usted y yo no terminamos nuestra peregrinación aquí. No se afane por las cosas de este mundo, porque nuestra peregrinación no termina aquí. Usted y yo también tenemos la esperanza, la fe y la certeza de que vamos a ir a esa ciudad prometida cuyo arquitecto es Dios, porque yo voy a caminar por esas calles de oro y ese mar de cristal, y yo espero que usted también. Aleluya, adore a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Esa ciudad celestial que Dios ha preparado para usted y para mí, para sus siervos fieles. Amén. Mire, Abraham es un ejemplo de que él se fió de esa promesa de Dios sin reservas, sin reservas. Plenamente, Abraham estaba convencido de que eso se iba a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Fe, esto es un ejemplo de fe como confianza absoluta. Absoluta, hermanos. No es una confianza a medias, no es una confianza con dudas. Es un ejemplo de fe como una confianza absoluta. Y nosotros sabemos, aleluya, que también confiamos en esa promesa. Gloria a Dios. También más adelante, aunque los vamos a ver después, pero como también se relacionan con Abraham, en los versículos 17 al 29, los voy a traer ahora, porque nuevamente la fe de Abraham es probada. ¿Cuándo? Cuando Dios le dice, mira, coge a tu hijo Isaac, tu único hijo, y dalo en sacrificio. Ay, hermanos, ¿eso es una prueba o no es una prueba? Imagínese usted, sabiendo, más aún, sabiendo Abraham que Dios le había prometido descendencia, pero yo me imagino a un Abraham que tenía una fe absoluta. Yo me imagino a un Abraham que decía, bueno, mi Dios es capaz de hasta resucitarlo de entre los muertos, porque él no dudó, no titubeó. Aleluya. Y su fe fue probada y él fue hallado fiel. Aleluya. El Padre de la fe. Gloria a Dios. Ahora mire, en el versículo 11, vamos a volver atrás. En el versículo 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo habría prometido. ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver, escríbalo ahí. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era Sara? Quiero ver que lo escriban en el chat. Yo voy a leer ese chat después. Vamos a ver. Esas mujeres y esos hombres de la iglesia de South Golden Road, dígame usted, ¿quién era Sara? Estamos hablando de Sara, la esposa de Abraham, que es otro ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque Dios da una palabra y ella cree en la promesa de que había que tener un hijo. ¿Y la promesa se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver, escríbalo en el chat. A pesar de ella ser estéril, a pesar de ella ser de edad avanzada, ya no estaba en edad quizás la edad regular en que las mujeres damos a luz y tenemos hijos, sino que ella, a pesar de eso, la promesa se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos, y hoy lo reafirmamos en esta noche, que si Dios da una palabra, se ha de cumplir. Si usted y yo la creemos, esa palabra se cumple. Si usted se agarra de esa promesa, de eso que Dios le habló, esa palabra se cumple. Mire, como dijimos recientemente, la circunstancia de Sara no es la que determina el milagro en su vida. No es la circunstancia, mire, no es el entorno, no es la situación, no es la enfermedad. Eso no es lo que va a determinar ni mi fidelidad a Dios, ni que yo deje de creerle. No importa lo que vean mis ojos. Y muchas veces lo cantamos. Aunque no pueda ver, dígalo, está sobrando. Aunque no pueda ver. Eso mismo, usted y yo lo cantamos todo el tiempo. Por lo tanto, no espere ver con los ojos para creer. Sabemos que Sara, la circunstancia era contraria.
su condición, su afrenta de ser estéril. Mire, pero Cristo rompió, el Señor rompió todo eso y Dios cumplió su promesa. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú crees, se abren las puertas del cielo a tu favor. Porque cuando tú crees, se mueve la mano y el poder de Dios a tu favor. Aleluya. Porque no hay nada que Él no pueda, no hay nada imposible para Dios. Y vaya conmigo al versículo 13, que esto está interesante. Vamos a ver. El versículo 13 sigue hablando de la fe de Abraham y sus descendientes. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ay, ay, ay. Sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento, esos santos que murieron por la fe de que Dios les tenía reservado algo mejor, pero sus ojos no lo habían, ¿qué? Visto. Ellos murieron sin que sus ojos lo vieran. Durante su vida en la tierra no vieron la bendición final prometida a los redimidos. Pero tenían la esperanza, cifraban la esperanza de la ciudadanía en el nuevo cielo y la nueva tierra. Gloria a Dios. Asimismo nosotros, asimismo usted y yo, perseveramos en nuestra fe, seguimos caminando en fe, seguimos perseverando en la fe y la confianza en Dios, aún cuando no veamos el cumplimiento en nuestra vida. Porque no es cuando yo diga, no es cuando yo quiera. No es en mi tiempo, es en su tiempo. Mire, hay que seguir caminando. Hay que seguir caminando. ¿Por qué? Porque no nos podemos detener. Vaya ahora al versículo, del versículo 20 al 22. Sigue hablando de los descendientes de Abraham. Habla de Isaac, Jacob, Esaú. Lo que hicieron, vamos a ver, Isaac, Jacob, Esaú y José al morir. Todos ellos son ejemplos de fe. Al creer a la palabra que Dios había dicho, aún ellos declararon la palabra, amén, sobre sus hijos, amén. José al morir mencionó e hizo referencia a lo que Dios ya había hablado. Pero yo quiero adelantarme un poquito y vamos al versículo 23 al 28. 23 al 28, vamos a ver, esa porción del 23 al 28, nos habla de la fe de Moisés. La fe de Moisés, que usted y yo conocemos a Moisés. Mire, vamos al 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido en su padre. Perdónenme. Aquí estoy. El 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Miren, quiere decir que esa fe en la historia de Moisés la vemos desde que él nació, no importando que el rey había decretado, ¿qué había decretado el rey? Que mataran o que se deshacieran de todos los varones que nacieran. ¿Y sus padres qué? Lo escondieron por 3 meses. Que tenían fe. Dice el 24 y el 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe cómo yo veo esto? Esta fe de Moisés. Una fe que lo lleva a tomar decisiones sabias. Una fe que no se queda en conocimiento. Una fe que te da sabiduría. Y sabemos que esa fe te lleva a tomar decisiones sabias. Amén. Confiando y sabiendo que no solamente no es decidir por los placeres de este mundo, es que seguir el plan de Dios perfecto no se acomoda a mis intereses, no se acomoda a mis gustos,
sino su plan perfecto. Mire, hermano, siempre el plan de Dios va a ser mejor para usted, porque Dios quiere para usted y para mí cosas mejores que aún, dice la palabra, que las que yo quiero para mí misma. Las cosas de Dios son mejores, cosas que mi mente y su mente quizás no puedan entender. Y dice el versículo 26, escogió por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía la mirada puesta ¿dónde? En las riquezas espirituales. No tenía la mirada puesta en las riquezas del faraón, en la casa del faraón, en lo que tenía, en su posición. No tenía. Él dejó eso. ¿Para qué? Para poner su mirada en lo que realmente le iba a compensar. El que realmente tiene recompensa es cuando yo pongo mi mirada en las cosas espirituales. La riqueza espiritual, hermano, es mucho mayor que las riquezas materiales. Dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Óigame, vamos a parar aquí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. La fe te da confianza. Es que si tú sabes quién camina contigo, porque sabes en quién has creído, tú vas a tener la confianza de no temer ante la adversidad, ante lo que pueda venir contra ti, que tú puedas pensar que es mucho más grande, porque ciertamente Moisés podría pensar que la ira del faraón iba a ser grande contra él, pero sin embargo, ¿qué dice aquí? Mira, no temiendo la ira del rey, no temiendo, la fe echó fuera el temor. Sigue el versículo, porque se sostuvo viendo al invisible. Otra vez, visión espiritual. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos aprendido en esta casa? Que no es con estos ojos que tenemos que mirar, iglesia. Este no es el tiempo de nosotros estar mirando superficialmente. Es que Dios nos está llamando a que subamos de nivel. Y para usted y yo alcanzar un nivel de fe, mirando al invisible, usted y yo tenemos que cerrar estos ojos carnales, estos ojos físicos, dejar de solamente dejarme llevar por lo que puedo percibir por mis sentidos físicos, por mi vista, y es que yo tengo que empezar a ir a otro nivel. Es que yo tengo que reconocer que mi lucha no es contra sangre ni carne. Es que yo tengo que reconocer que el que esté en control, yo no lo visualizo con estos ojos. El que esté en control, yo le creo a el invisible. El que esté en control es Dios. No es mi vista, no es tu vista. Es que el que esté en control es Dios. El que esté en control es Dios. En este tiempo que estamos viviendo, son tiempos ciertamente inciertos. Pero es que yo no me he de afanar, porque estamos viendo claramente, mire, cada uno de estos ejemplos que vamos a seguir mirando. No es posible que su fe sea aprobada en tiempos de pitches and cream, en tiempos cómodos. Porque para que tu fe sea aprobada, tú tienes que poner tu fe en acción. Así que este tiempo, tú y yo estamos en este tiempo, estamos pasando lo que estamos pasando. Estamos aquí viendo el principio de dolores. ¿Para qué? Para que nuestra fe también sea aprobada. Pero dijimos que el resultado de lo que estamos viviendo hoy es que vamos a ser, aleluya, seres espirituales. Es que vamos a estar más cerca de Dios. Es que vamos a estar ante la presencia de Dios. Es que tú y yo vamos a ser más fuertes. Porque esto no nos va a detener, iglesia. Porque ahora es que Dios está llamando y necesita jóvenes, niños, damas y caballeros. Y este es el tiempo en el que Dios te ha puesto. Porque somos llamados, escogidos y fieles. No te olvides, no te olvides. Recuérdalo, eres llamado, escogido y fiel en este tiempo. Vamos a seguir viendo el 28. Dice, por la fe también celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren qué maravilloso. Esa plaga, esa muerte de los primogénitos no les tocó.
Y ellos confiaron, ellos sabían en quién habían creído. Aleluya. Y así fue hecho. Ahora vaya conmigo al versículo 29. Y específicamente la porción del 29 al 31. Nos va a hablar de la fe de los israelitas y la fe de Rahab. Y esta historia también tú y yo la conocemos y la repasamos. Primeramente el 29 dice: por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Increíble. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Óigame, y nosotros cuando encontramos la puerta cerrada o vemos ese mar frente a nosotros, usted no puede pensar que se va a ahogar. Usted no puede pensar que se va a ahogar, porque usted y yo no nos vamos a ahogar. Usted y yo no vamos a morir aquí. Este no es el final. El mar rojo no fue el final. Miren, usted se imagina ese pueblo que después que Dios había hecho tantas cosas y que habían visto con sus propios ojos los milagros, llegan frente a ese mar. Y cómo después de usted y yo, mire, yo no sé cuántos años usted lleva en el Evangelio, pero a lo mejor usted ha tenido la oportunidad de ver una y otra vez los milagros de Dios. Y una y otra vez usted ha visto las obras de Dios. Y usted ha sido testigo de los milagros y las bendiciones de Dios en su vida. Pero ¿cómo usted se va a detener entonces frente al mar? Si usted sabe en quién ha creído, usted lo ha visto en su vida. No sabemos lo que Dios hará, pero Dios lo hará. A lo mejor ellos no sabían cómo era que iban a pasar. Pero Moisés sabía que Dios iba a hacer algo. Aleluya. Y dice que caminaron por fe. Una vez ese mar se abrió, ellos caminaron y sabían por fe que iban a llegar al otro lado. Amén. Vamos al versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. El 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mire, el 30 y el 31, ambos versículos están hablando de la toma de Jericó, que se encuentra donde en Josué capítulo 6. Sabemos la historia de la toma de Jericó. Y aquel que la quiere repasar, yo vi que los niños esta semana van a estar dando la escuela bíblica de esa historia bíblica, la toma de Jericó. ¿Usted recuerda el cántico? Los israelitas le dieron 7 vueltas. Así mismo, mire, Jericó estaba cerrada. Nadie entraba ni salía de Jericó. Mas Jehová, ¿qué le dijo? Jehová, ¿qué le dijo a Josué? Le dijo: mira, yo entrego en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Jehová declaró una palabra a Josué. ¿Qué le dijo? Olvídate, en otras palabras, mira, no te preocupes que Jericó está cerrada, que nadie entre y nadie sale. Yo te los voy a entregar en tu mano. Santo. Y le dijo: mira, tienes que rodear la ciudad con todos tus hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una y otra vez, ¿durante cuánto? 6 días. Y le dijo: y 7 sacerdotes van a llevar 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día, tienes que darle 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocan las bocinas. Y cuando toquen el cuerno de carnero prolongadamente, ¿qué iba a pasar? Todo el pueblo iba a gritar a viva voz. ¿Y los muros qué? ¿Los muros qué? Cayeron. Los muros de la ciudad cayeron con unas vueltas y unos gritos. Pero no fueron las vueltas, ni los gritos, ni el carnero. ¿Qué fue? El poder de Dios. Porque Dios le dio una palabra a Josué. Porque la palabra de Dios no tiene que tener sentido para ti en tu humanidad. Porque no tienes que poder analizarla. Y a mí me encanta, porque yo siempre le digo al Señor, cuando ya yo no encuentro solución, porque soy una persona muy analítica, y yo analizo todas las posibilidades.
Pero cuando ya yo no encuentro ninguna otra posibilidad dentro de mi mente finita, yo digo, ahora es que es, porque ahora es que yo me salgo, porque ahora es que le toca a Dios. Porque yo hice mi parte, pero ahora le toca a Dios. Amén. Mire, y también vemos ahí en ese versículo 31, está hablando de Rahab la ramera, que sabemos que fue, ¿quién fue Rahab? Vamos a ver, fue la persona que escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y por la fe de Rahab, todos fueron entregados en manos de Josué, como Dios había dicho, pero Rahab fue salva, ella y su familia. No les tocó ningún mal, aun cuando la ciudad fue destruida. Ahora vamos llegando, versículos 32. Vaya conmigo, rapidito, 32 al 40. 32 al 40, esta última porción de Hebreos 11, habla de la fe de los jueces y de los profetas. Y el primero es Gedeón. Vamos a ir resumiendo las historias. Usted lo lee con calma, pero el tiempo avanza y vamos a resumir. Porque habla de Gedeón, Barak, Sansón y otros. Vamos a ver. Primeramente, Gedeón. Gedeón, hemos hablado y estudiado a Gedeón en esta casa. Fue un hombre esforzado y valiente. Miren, Gedeón, que fue un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque él siguió las instrucciones específicas de Dios para derrotar a los madianitas. Mire con cuántos, con tan solo 300 hombres. Eso también está en el libro de Jueces. Si usted va a la historia de Gedeón, él no dudó y él hizo tal cual Dios les había dado, le había dicho, y con tan solo 300 hombres se enfrentaron a un ejército mayor que ellos. Porque esto es un ejemplo de fe, de que tú y yo no hemos de dudar que el que está con nosotros y el que va con nosotros es mayor que un ejército, es mayor que mis enemigos, es mayor que todo. Mire, no hay nada que él como poderoso gigante. Él pelea la batalla por ti y por mí. Vamos a ver el siguiente. Aquí también encontramos a referencia como modelo de fe a Barak. ¿Y quién fue? ¿Qué pasó con Barak? Uno de los héroes de la fe. Vamos a ver. Miren, la historia de Barak, cuando los hijos de Israel volvieron a hacer lo que desagradaba a Dios, a Jehová, fueron puestos en manos del rey cananita. Y sabemos que fueron oprimidos por 20 años. Pero entonces Barak recibe una palabra de quién, de Débora, la profetisa. Y al recibir esa palabra, Barak reunió a 10,000 hombres con los que derrotó el ejército de Jabín. ¿Y qué pasó? Esta victoria en la historia de Barak fue la que puso fin al poderío y opresión de Jabín. Y fue seguida por 40 años de paz. Pero aquí lo más importante, viendo la historia de Barak como ejemplo de fe, es que Dios le da una palabra, pero esta vez por medio de una profeta, de una profetisa llamada Débora. Y él recibe esa palabra, creyó en la palabra de Dios con fe, y Dios le da la victoria. Aleluya. También vemos aquí otra historia que hace referencia a hombre de fe, Sansón. Sansón, el último y más famoso de los jueces de Israel. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que fue destacado ¿por qué? ¿Por ser débil? No, por su fuerza. Mató a un león con sus propias manos. Y venció o mató a 1,000,000 de filisteos. ¿Con qué? Con una quijada de asno. ¿Ustedes creen que Sansón, poniéndolo aquí en Hebreos 11, si se menciona como un ejemplo de fe, es que sabía de quién provenían sus fuerzas? Escúcheme bien. Él se pudo enfrentar a todo esto porque él sabía de quién venían sus fuerzas. De Dios. La fe como fuerza. La fe va a producir en ti fuerza, fuerza, fuerza. Aleluya. Vamos a otro ejemplo. Jefté. Este ejemplo también me encanta. Seguimos en la fe de los jueces y de los profetas. Vamos a ver. Ahí también se menciona en Hebreos 11 a Jefté. Jefté, héroe de la fe, esforzado y valeroso. Mire, considerado como uno de los líderes
que liberó al pueblo de Jehová. Y vamos a ver rápidamente. Sabemos que Jefté era hijo de una ramera y de Galaad, ¿verdad? Pero entonces los otros hijos de Galaad, dice la historia, que lo echaron de su casa. ¿Por qué? Porque era el hijo de una ramera y lo echaron. Pero luego, más adelante, cuando los amonitas atacaron a Israel, el pueblo le pidió a Jefté: Jefté, vuelve. Jefté, regresa, te necesitamos, que seas nuestro jefe, nuestro líder. Oiga, usted se imagina, los mismos que lo echaron, en momentos de aflicción lo mandan a llamar. Jefté, regresa, te necesitamos para que seas nuestro jefe, nuestro líder. Te necesitamos, mire, porque los amonitas nos están atacando. Jefté, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios entró en Jefté. Y Jefté hace un pacto con Dios, un pacto con Jehová. Y dice: Jehová, si tú entregas a los amonitas en nuestras manos, en mis manos, yo voy a ofrecerte en holocausto a cualquiera que saliere de mi casa a recibirme cuando yo llegue victorioso de la batalla. Otra vez. Esto es bien interesante. Mire, él le dice: Jehová, si tú entregas a los amonitas en mis manos y nos das la victoria en la batalla, yo te voy a ofrecer en ofrenda, en holocausto, a cualquiera que saliera de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de la batalla. Mire, dice la Biblia que la primera en salir a recibirle con pandero y danza fue su única hija. Así como usted me escucha, su única hija es la primera que sale a recibirle victoriosa, contenta por él recibir a su padre, que llega victorioso de la batalla con pandero y danza. Pero ¿sabe qué? Admirable Jefté. Aún así, él cumplió su voto, porque él creyó en Jehová. No se dejó llevar, él se dejó llevar en todo momento por su fe. Aleluya, por su fe Dios le dio la victoria. Aleluya, y aún así él cumplió su promesa. Y eso es una fe verdadera, de saber en quién hemos creído. Algo más grande, porque no termina aquí. También, mire, nos menciona a David como un ejemplo de fe. Aleluya. David, ¿quién era David? Pastor de ovejas, músico, compositor, adorador, guerrero, un gran ejemplo de fe. Que por fe sabemos que se enfrentó ¿a quién? Al gigante Goliat. ¿Con qué? Con una honda y 5 piedras. Eso es fe. Eso es fe. Se atrevió a enfrentarse a algo más grande que él, aún no teniendo lo que algunos podrían decir no estando debidamente equipado. Pero él tenía al guerrero por excelencia. Él tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tenía a Dios de su lado. Mire, venció a los filisteos y fue el segundo rey de Israel. Amén. Vamos a ver, también habla de Samuel y los profetas. Dice voy a ir un momento al 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire, ¿qué es esto? La fe produce fortaleza en la debilidad. Otra vez, la fe produce fortaleza en la debilidad. Amén. 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, estamos viendo aquí que la fe provoca una protección divina. La fe provoca una providencia sustentadora. Aleluya. Dice el 35, las mujeres voy a ir al 36 mejor. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué estamos viendo aquí claramente en el 36? Pruebas de la fe. Pruebas de la fe. Porque la fe va a ser probada con vituperio. La fe puede ser probada por azotes, con prisiones, con cárceles. Amén.
fueron, dice el 37, más allá, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Mire, ¿qué vemos? Que la prueba de la fe puede darse en aflicciones, en martirios, en tentaciones. Vamos al 38. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Miren, aquí está hablando de los santos fieles de Dios que se negaron a disfrutar los placeres inmorales y el mundo les pegó con desprecio y aflicción. ¿Por qué? Aleluya. Porque aunque los santos del Antiguo Testamento se le prometieron bendiciones, a los fieles del Antiguo Testamento Dios los promete bendiciones, tuvieron que soportar todas esas cosas que leímos, aflicciones, privaciones, persecuciones, vituperio. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué vimos? Que a los fieles se les enseña a esperar en la adversidad, a identificarnos con la cruz y a seguir a Jesús, quien también pasó dolores y sufrimientos. Aleluya. Y el 39 y el 40, para terminar, dice, y a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí nuevamente, todos los santos del Antiguo Testamento que murieron sin recibir las promesas de Dios, pero en la muerte y resurrección de Cristo, Él les consiguió la perfecta salvación, de modo que recibirán su herencia en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta noche, en esta hora, yo quiero que tú tomes la decisión de que en esta hora permitas al Espíritu Santo activar tu fe. Y si ya has activado tu fe en esta hora, le permitas al Espíritu Santo aumentar la calidad de tu fe. Porque estos ejemplos y estos héroes de la fe eran como usted y como yo. Eran hombres viviendo aflicciones, eran hombres viviendo en tiempos difíciles, eran hombres maltratados, perseguidos, sufriendo enfermedad, pero permanecieron fieles y tuvieron recompensa. Tu fe será recompensada. No es momento de desmayar. Es momento de que nos paremos firmes en fe, creyendo que nuestra duda se irá, que el temor se irá, que la aflicción se va, que la ansiedad se va, porque la fe produce paz. Cuando yo sé en quién yo he creído y en quién yo he confiado, en el que es mayor que todo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, porque nuestra fe será recompensada. En esta hora permite que el poder de Dios se manifieste en tu vida, pero tienes que reflejar. Yo hago un llamado para que tú reflejes en esta hora con tus obras la fe. Ahora es el momento que tú tienes que demostrar el calibre de tu fe. Amén. En este tiempo, ahora, cuando has sido llamado, escogido, debes ser fiel. Aleluya. Señor y Padre Celestial, hemos estudiado tu palabra, Señor. Padre, comprendemos, Señor, que tú nos estás llamando en este tiempo para que, Señor, nosotros aumentemos nuestra calidad de fe, aumentemos nuestro nivel de fe, porque tú nos necesitas y nos estás llamando, Señor. Hemos sido escogidos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo te pido que tú te allegues a cada una de las personas que está donde quiera que estén en esta hora. Tu Espíritu Santo produce transformación. En esta hora tu Espíritu Santo, Señor, produce liberación. En esta hora tu Espíritu Santo, Señor, trabaja con cada área de nuestra vida, permitiendo que la obra sea completada, permitiendo que podamos creerte a ti, permitiendo, Señor, que nuestra fe, Señor, alcance el nivel que tú quieres
quieres, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, porque es tiempo de caminar en fe, porque tú estás obrando, tú obrarás. Tú has hablado y tu pueblo cree. Tú has hablado, Señor, y tu palabra es manifestada. Tu palabra, Señor, en esta hora se hace real en nuestra vida y caminamos en pos de ti, Señor. Te decimos que sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando y tu pueblo está caminando en fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aleluya, gloria a Dios. Y continuamos la semana que viene con la escuela bíblica a las 7:30. Amén, gloria a Dios.